Hace casi 150 años, el desierto de Arizona era un lienzo implacable de sol y polvo, un lugar donde la vida se aferraba con uñas y dientes y la supervivencia era una promesa incierta. Mis ojos, ahora velados por las cataratas del tiempo, aún pueden ver con nitidez aquel día grabado a fuego en el corazón de mi memoria. Un día que comenzó con el murmullo de una melodía infantil y terminó con el silencio atronador de una pérdida irreparable. La cabaña, que una vez fue el epicentro de mi pequeño mundo, se alzaba bajo un cielo indiferente, mientras el humo se elevaba en espirales desde su tejado. No era el humo tranquilizador de la chimenea encendida para el pan, sino una columna gris y densa que hablaba de destrucción, de cenizas y de un hollín que nunca más se limpiaría del alma. Podía sentir el calor a kilómetros de distancia, un calor que no venía del sol ardiente del desierto, sino de un fuego que consumía mi esperanza. El aroma acre de la madera quemada se mezclaba con el polvo, y cada bocanada era un puñal en mi pecho. Mis piernas, jóvenes y fuertes entonces, corrían por el sendero rocoso, ignorando el dolor de las espinas y las piedras afiladas. Solo había una imagen en mi mente, la pequeña manta de retazos que mi hija, Lily, se negaba a soltar, incluso en el calor de la siesta. Cada paso era una oración, un ruego desesperado al cielo implacable de Arizona para que me concediera un milagro. Pero el desierto, aunque vasto y misterioso, rara vez concedía deseos. Al llegar, la escena se abrió ante mí como una herida. Los restos humeantes de lo que fue mi hogar, el lugar donde se tejieron mis sueños más simples y preciosos. La puerta desprendida de sus goznes, una ventana rota que parecía un ojo vacío y desolado. La guitarra de mi esposo, con su barniz brillante y sus cuerdas siempre afinadas, reducida a astillas en el suelo, y en medio de la desolación, un silencio. Un silencio más ensordecedor que cualquier grito, más frío que cualquier tormenta de arena. El silencio que se cierne cuando la vida se retira, dejando solo ecos de lo que fue. Me arrodillé sobre la tierra aún caliente, mis manos hurgando entre los escombros con una frenética desesperación. No buscaba tesoros, ni siquiera recuerdos tangibles. Buscaba una señal, un indicio, la menor pizca de la presencia de mi pequeña, pero solo encontré la manta de retazos, quemada por los bordes, sucia de hollín, pero inconfundible. La apreté contra mi pecho, sintiendo el calor residual del fuego y el frío penetrante de la ausencia. En aquel instante, el desierto se volvió infinito, y mi alma, una pequeña mota de polvo perdida en su inmensidad. La viuda Clara Evans había existido, sí, pero aquel día murió para renacer en algo más endurecido, algo más solitario, pero con una chispa inquebrantable que el fuego no pudo consumir. Lo que van a escuchar hoy no es una historia de heroísmo glorioso, ni de batallas épicas narradas en los libros de historia. Es una historia de la gente común, de la supervivencia en un tiempo y lugar donde la vida era barata y la bondad, un lujo que pocos podían permitirse. Es la historia de cómo un simple trozo de pan, ofrecido sin expectativas, tejió un hilo invisible entre dos mundos, dos almas, y desafió las barreras de un odio ancestral. Antes de sumergirnos en los recuerdos, les pido que si esta historia toca sus corazones, si les hace reflexionar sobre la humanidad compartida que a menudo olvidamos, consideren suscribirse a este canal. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas voces del pasado que merecen ser escuchadas. La cabaña de Clara Evans, a pesar de la cicatriz de su pasado, era un faro solitario en la vastedad ocre del territorio de Arizona, allá por los años 1870. No era una mansión, ni siquiera una granja próspera. Apenas unas pocas tablas mal unidas, un techo de chapa remendado con parches de lona y el humo perpetuo que salía de la chimenea, señal de que Clara, a pesar de su soledad,
se aferraba a la vida con una tenacidad admirable. Su único compañero era un viejo perro pastor, de nombre Polvoriento y pelaje mate, que dormitaba la mayor parte del día bajo la sombra escasa de un mezquite, guardando en su interior la lealtad silenciosa que los años habían forjado entre ellos. Clara no era una mujer de muchas palabras. La vida le había arrancado la voz con la misma brutalidad con la que le había arrebatado a su familia años atrás. Pero lo que le faltaba en palabras lo compensaba con sus manos. Manos ásperas, callosas por el trabajo duro en la tierra ingrata y por el amasado constante. Porque Clara, a pesar de la escasez, tenía una virtud que rozaba la terquedad. No podía ver un estómago vacío sin sentir el impulso irrefrenable de llenarlo. Era una costumbre extraña en un territorio donde la desconfianza era la moneda de cambio y donde forasteros, fueran blancos o indígenas, eran vistos con recelo, a menudo con miedo. Su horno, rudimentario y de adobe, era el corazón palpitante de su cabaña, desprendiendo un calor reconfortante y el aroma inconfundible del pan recién horneado que se esparcía con el viento, invitando a todo aquel que lo percibiera a detenerse. Una tarde, mientras el sol de Arizona se teñía de naranja y púrpura, Clara notó un movimiento entre los cactus y las rocas cercanas. No era la silueta torpe de un oso, ni el ágil zigzagueo de un coyote. Era una figura humana, alta y esbelta, que se movía con una fluidez casi fantasmal. Un guerrero. Su piel oscura, sus cabellos largos y trenzados, su postura erguida a pesar de la visible fatiga. Era un apache, sin lugar a dudas. En aquel tiempo, el nombre Apache era susurrado con una mezcla de miedo y respeto en las gargantas de los colonos. Eran los fantasmas del desierto, los que conocían cada cañón, cada manantial, cada sendero oculto. Y eran, para muchos, el enemigo. El guerrero no se acercaba directamente. Merodeaba, como un lobo hambriento que olfatea la presa, pero duda antes de atacar. Sus ojos, profundos y oscuros, como obsidiana pulida, exploraban los alrededores de la cabaña. Clara lo observó desde el umbral de su puerta, su corazón latiendo con una cadencia irregular. La racionalidad le gritaba que se escondiera, que cerrara la puerta con el cerrojo, que apretara su vieja escopeta contra el pecho. Pero el aroma del pan, recién sacado del horno, flotaba en el aire, y la imagen del hambre en aquellos ojos endurecidos por la lucha y la huida era más potente que cualquier miedo. Sin dudarlo, tomó una hogaza aún caliente, la más grande que había horneado esa tarde, y salió al porche. Su perro, que hasta entonces había estado dormitando, levantó la cabeza, gruñendo suavemente, sus orejas erguidas, atento a la extraña presencia. Clara le acarició la cabeza, una señal de calma, y luego miró al guerrero. Él la observaba, inmóvil, como una estatua tallada en la roca del desierto. La tensión era palpable, una cuerda invisible estirada entre ellos, a punto de romperse. Clara no habló. Sabía que él no entendería sus palabras y ella no conocía su lengua. Solo extendió el pan. Fue un gesto simple, desprovisto de artificios, cargado de una sinceridad elemental. El guerrero, Takoda, como sabría su nombre más tarde, no se movió de inmediato. Sus ojos, que habían visto la crueldad y la traición en rostros blancos, escudriñaban cada movimiento de la mujer. La oferta era inusual, casi impensable en un tiempo de hostilidades abiertas. No había trampas evidentes, no había armas a la vista, solo el pan. Finalmente, con una cautela digna de un felino, Takoda se acercó. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles sobre la tierra. Tomó el pan de las manos de Clara, sus dedos rozándose por un instante. La piel de ella era áspera, la de él curtida y fuerte. Era un contacto efímero, pero que contenía una extraña resonancia. Takoda no dijo nada,
Su rostro permaneció impasible, sus ojos tan indescifrables como el cielo nocturno. Simplemente asintió una vez, un movimiento apenas perceptible, y luego se retiró tan silenciosamente como había llegado, desvaneciéndose entre las sombras alargadas de los mezquites. Clara se quedó allí, de pie en el porche, el aroma del pan aún en sus dedos, observando el punto donde el guerrero había desaparecido. No sabía por qué lo había hecho. No esperaba nada a cambio. Era simplemente su forma de ser, una necesidad intrínseca de aliviar el sufrimiento ajeno, por pequeño que fuera el gesto. La noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo el frío y el ulular distante de los coyotes. Clara se acurrucó con su perro, su mente divagando entre el recuerdo del pan y la imagen de aquellos ojos oscuros y profundos. Al día siguiente, el sol se alzó como una promesa dorada, pero Clara se despertó con una punzada de inquietud. La soledad del desierto, que a veces era un bálsamo, otras veces era un presagio. Había terminado sus labores matutinas, el perro a sus pies, cuando el sonido inconfundible de cascos de caballo se rompió en el silencio. No era el galope pausado de los vaqueros locales, ni el paso rítmico de una diligencia. Eran múltiples caballos, moviéndose con una prisa violenta, y el eco de voces masculinas, ásperas y cargadas de codicia. Forasteros. No eran soldados, ni rancheros vecinos. Eran hombres con intenciones oscuras, lobos con piel de hombre, atraídos por los rumores de un viejo mapa de la fiebre del oro que supuestamente marcaba un yacimiento olvidado en las cercanías de su propiedad. Clara no poseía oro. Solo tenía su tierra, su cabaña y el recuerdo de una vida destrozada. Pero para esos hombres, la posesión era la ley, y la búsqueda de riquezas, la justificación de cualquier brutalidad. Los jinetes irrumpieron en su pequeño claro, sus rostros cubiertos de polvo y sed, sus ojos pequeños y avariciosos. Eran 4, armados con rifles y revólveres, sus expresiones duras y sin escrúpulos. «¡Vieja! ¿Dónde está el oro?», gritó uno de ellos, su voz rasposa, mientras desmontaba de su caballo con una agilidad ominosa. El perro de Clara, sintiendo el peligro, se puso de pie, gruñendo con fuerza, mostrando sus dientes amarillentos. Clara se mantuvo firme, una mano en el cerrojo de su puerta, la otra temblorosa pero oculta detrás de su espalda. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero la dignidad, un escudo invisible. «No hay oro aquí, solo tierra», respondió ella, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor interno. «No te hagas la tonta, anciana. Sabemos que este es el lugar. Habla, o te haremos hablar», rugió otro, acercándose a ella con una sonrisa torcida, su mano deslizándose hacia la culata de su revólver. Justo cuando uno de los hombres levantó su mano para empujar a Clara, un silbido agudo, penetrante como el viento del desierto, rasgó el aire. La flecha llegó antes de que pudieran reaccionar, incrustándose con un golpe seco en la manga del hombre que amenazaba a Clara, rozando su piel y clavándose en el poste del porche. El hombre profirió un grito de dolor y sorpresa, retirando su mano como si se hubiera quemado. De la sombra de los mezquites, con la misma fluidez con la que había desaparecido el día anterior, surgió Takoda. No vestía las galas de un guerrero ceremonial, sino la indumentaria austera del cazador y el protector. Su arco, pulido por incontables disparos, estaba tenso en sus manos fuertes y una segunda flecha ya estaba lista en la cuerda. Sus ojos, ayer velados por el hambre, ahora ardían con la furia contenida de un depredador. No había dicho una palabra, pero su presencia, su postura, la determinación inquebrantable en su rostro, eran una declaración más potente que cualquier grito de guerra. Los forasteros, sorprendidos por la aparición repentina del apache, vacilaron. La imagen del guerrero, solo contra 4 hombres armados, debería haberles infundido confianza, pero había algo en la mirada de Takoda que les heló la sangre.
Él no buscaba una pelea, simplemente estaba allí para detenerlos. Su objetivo era claro. El líder del grupo, un hombre de rostro marcado y barba rala, recuperó la compostura y sacó su revólver. ¡Un indio! ¡Mátalo! Después nos encargaremos de la vieja. Pero antes de que pudiera alzar su arma, Takoda ya había disparado la segunda flecha. No buscó matar. La flecha se clavó con precisión en el hombro del caballo del líder, haciéndolo relinchar de dolor y levantarse sobre sus patas traseras, desequilibrando al jinete. Los otros hombres, que habían desenfundado sus armas, dudaron. Un apache en la mira era una cosa. Un apache que demostraba tal habilidad y precisión sin derramar sangre humana era otra. Significaba que no estaba jugando. Takoda avanzó un paso, sus ojos fijos en los forasteros, su postura inquebrantable. El arco seguía tenso, la siguiente flecha lista. La implicación era clara. No pasarían. Este era el límite. La cabaña de Clara, por simple que fuera, estaba protegida. Los forasteros, más acostumbrados a la intimidación que al combate real contra un guerrero apache experimentado, se miraron entre sí. La codicia era fuerte, pero la vida era más preciada. La idea de enfrentarse a este espectro del desierto que había aparecido de la nada para proteger a una anciana que ni siquiera era de su gente, les hizo reconsiderar sus planes. «¡No vale la pena!», espetó el líder, que se había reincorporado a su caballo con una mueca de dolor en su rostro. «Hay más oro en otras partes». Con un último vistazo de resentimiento hacia Takoda y Clara, los hombres se dieron la vuelta y huyeron, sus caballos levantando nubes de polvo que pronto se disiparon en la brisa del atardecer. Clara observó su retirada, el alivio inundando sus extremidades, dejándola temblorosa. Luego se volvió hacia Takoda. Él había bajado su arco, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte, vigilando que los forasteros no regresaran. Era una silueta imponente contra el sol poniente, un guardián inesperado. No hubo palabras entre ellos, no eran necesarias. El pan había sido un gesto de bondad, la protección, un gesto de honor. Era un pacto silencioso, forjado en el polvo del desierto y en el entendimiento mutuo de que a veces la humanidad trascendía las barreras más grandes. Clara, la viuda solitaria, y Takoda, el guerrero apache perseguido, se quedaron en el silencio de la tarde, unidos no por lazos de sangre ni por palabras, sino por la lealtad que había nacido en aquel intercambio. Y en los ojos de Clara, mientras miraba al hombre que la había salvado, un pequeño rescoldo de esperanza comenzó a brillar, un susurro de que, quizás, no estaba tan sola como creía. Un nuevo capítulo en su vida comenzaba, forjado por el simple acto de dar pan. Después de la huida de los forasteros, el sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo con tonos de sangre y fuego, un telón de fondo para el nacimiento de una conexión impensada. Takoda, el guerrero apache, no se marchó de inmediato. Se sentó sobre una roca, sus ojos vigilando los senderos que conducían a la cabaña de Clara, como un centinela silencioso. Clara, a pesar de su alivio, sentía una extraña mezcla de cautela y una curiosidad creciente. Nunca en sus años en el desierto había imaginado que un apache, el enemigo, pintado por los periódicos y los chismorreos de los pueblos, sería su protector. Los días siguientes tejieron un patrón inesperado en la vida de Clara. Takoda no se instaló en su cabaña, ni apareció cada día a la misma hora. Era un espectro, un susurro en el viento. A veces, Clara lo veía a la distancia, una silueta inmóvil sobre una cresta, observándola mientras recogía leña o revisaba su rudimentario huerto. Otras veces, simplemente sentía su presencia, un instinto primario que le decía que no estaba sola. Si salía a buscar agua al pozo, a menudo encontraba el cubo ya lleno. Si una serpiente de cascabel se deslizaba demasiado cerca de su porche,
Una flecha certera la abatía antes de que pudiera enroscarse. Él cazaba para sí mismo, para su supervivencia en un territorio cada vez más hostil para su gente. Sin embargo, a veces, un pequeño conejo o una perdiz aparecía colgado del pomo de su puerta al amanecer, un regalo silencioso de gratitud. Clara, a su vez, continuó horneando más pan del que necesitaba. Dejaba una hogaza caliente en la misma roca donde Takoda se había sentado la tarde de su llegada. El pan desaparecía, y en su lugar a veces encontraba una pluma de águila lisa y perfecta, o una piedra pulida por el río, objetos que para los apaches no eran meros adornos, sino portadores de significado y espíritu. La barrera del idioma era infranqueable, pero su comunicación florecía en el silencio de los gestos, en la confianza que se depositaban mutuamente. Ella le ofrecía el alimento esencial, él le ofrecía la seguridad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Clara nunca le preguntó por qué estaba allí ni de dónde venía. Sabía que Takoda, como muchos apaches, estaba huyendo, acosado por los soldados y los cazadores de recompensas que veían en cada indígena un trofeo o una moneda. La tensión en el territorio de Arizona era un fuego latente a punto de estallar. Los asentamientos blancos crecían, hambrientos de tierras y recursos, chocando una y otra vez con los pueblos originarios que habían habitado esa tierra por siglos. El ejército, con sus uniformes azules y sus rifles, patrullaba cada vez con más frecuencia, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de signos de indios hostiles. Para Takoda, Clara no era una colona más. Ella no lo había visto como un salvaje, ni como un enemigo. Lo había visto como un ser humano hambriento. Ese simple acto de bondad, desprovisto de juicio, había atravesado la armadura que la guerra y la desconfianza habían construido a su alrededor. Su gente, los Ndé, habían sido traicionados, sus tierras robadas, sus familias masacradas. La lealtad era un valor sagrado para ellos, forjado en la adversidad y la necesidad de la tribu. Y Takoda, un guerrero respetado entre los suyos, no olvidaba un acto de bondad. La cabaña de Clara, con su humo amigable y el aroma del pan, se había convertido, de alguna manera inexplicable, en un punto de referencia en su vida de constante huida. Era un refugio, no tanto físico, sino un respiro para el alma, un recordatorio de que no toda la humanidad estaba perdida. Clara, por su parte, sentía la soledad menguar con cada día que pasaba bajo la protección silenciosa de Takoda. La sombra de su pérdida, aunque nunca desapareció por completo, ya no era tan densa. Su rutina diaria, antes una serie de tareas mecánicas, ahora tenía un propósito más profundo. Honrar el pan no era solo para ella, era para el guerrero silencioso que velaba por ella. A veces, al atardecer, se sentaba en el porche, no solo mirando el ocaso, sino esperando el fugaz destello de su silueta entre las rocas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina. La presencia de Takoda se hizo tan natural como el sol que salía cada mañana. Un atardecer, la calma habitual se rompió. El sonido distante de disparos y gritos llegó con el viento, llevándose consigo la tranquilidad del desierto. Clara sintió un escalofrío. Sabía lo que significaban esos sonidos en ese territorio. Conflicto, tragedia. Takoda apareció en el claro de la cabaña, su rostro tenso, sus ojos oscuros como la noche que se cernía. No había ningún conejo en su mano, ni una pluma. Su arco estaba desenvainado y en su mirada una urgencia. Hizo un gesto con la cabeza hacia el este, luego otro hacia sí mismo y finalmente hacia Clara, su mano abierta señalando venir. Clara no necesitó palabras para entenderlo. Algo grave estaba sucediendo. La persecución apache se había intensificado. El ejército o los cazadores de recompensas, o quizás ambos, estaban cerca. Su vida, la de él, dependía de la velocidad y el sigilo, y de alguna manera su presencia en su cabaña la ponía a ella en riesgo.
Clara se sintió dividida. Su vida era sencilla, apenas tenía posesiones más allá de su horno y su perro. Huir significaba abandonar lo poco que le quedaba, revivir la sensación de desarraigo que la había atormentado años atrás. Pero quedarse significaba arriesgar la vida del hombre que la había protegido, significaba traicionar el pacto silencioso que había forjado su soledad. Takoda la observó con paciencia, la expectación grabada en su rostro. No había exigencia en su mirada, solo la cruda realidad de su situación. Clara vio en sus ojos no solo la urgencia de un guerrero, sino la vulnerabilidad de un hombre que, a pesar de su fuerza, estaba solo en su lucha contra un mundo que lo quería borrar. Su dolor era el eco del dolor que ella misma había sentido. En ese momento, la elección fue clara. No podía abandonarlo. Había una deuda que no podía cuantificarse en dinero o posesiones. Era una deuda de vida, de humanidad. Se giró, tomó una pequeña bolsa de lona, metió algo de carne seca, un trozo de queso y una hogaza de pan recién horneado. El perro, sintiendo la inminencia de un viaje, se levantó, sus orejas erguidas, listo para seguir a su ama. Takoda asintió una vez, un gesto de aprobación que llevaba consigo una profunda gratitud. Él sabía el riesgo que ella asumía. Proteger a un apache era considerado traición, y las consecuencias podían ser severas. Pero ella no dudó. Salieron de la cabaña bajo el manto de la noche que comenzaba a caer, dejando atrás el único refugio que Clara había conocido en años. Los disparos resonaron de nuevo, más cerca esta vez, recordándoles la urgencia de su huida. El desierto, que había sido su hogar solitario, se convertía ahora en un refugio incierto, un laberinto de rocas y sombras, donde la supervivencia dependería de la confianza mutua y de la astucia de un guerrero apache que ahora llevaba una mujer blanca y su perro a cuestas. El pacto silencioso había trascendido la cabaña, ahora se forjaba bajo las estrellas en la vastedad implacable del territorio de Arizona. El desierto, bajo el manto de la noche, se transformaba en un laberinto de sombras danzantes. Las rocas proyectaban figuras fantasmales, los cactus espinosos se alzaban como centinelas silenciosos. Para Clara, cada sombra parecía esconder un peligro, cada susurro del viento era un posible acecho. Pero Takoda se movía con la familiaridad de quien conoce cada grano de arena, cada curva del terreno. Sus pasos eran silenciosos, su orientación infalible. Clara, con su perro a su lado, lo seguía de cerca, tropezando ocasionalmente en la oscuridad, pero aferrándose a la promesa de seguridad que la figura del guerrero ofrecía. El viaje bajo las estrellas fue una lección de supervivencia. Takoda le mostró cómo encontrar agua en lugares insospechados, cavando en lechos de ríos secos hasta que brotaba un hilo de vida. Le enseñó a distinguir el canto de los insectos que anunciaban la cercanía de un manantial, o el aroma de ciertas plantas que indicaban terreno seguro. Clara, a su vez, le ofreció el pan, pero también su silencio, su confianza. Él, acostumbrado a la desconfianza y la hostilidad, encontró en ella una extraña calma. Los días se fundían en la rutina de la huida. Dormían bajo las estrellas, resguardados en cuevas ocultas o bajo salientes rocosos. Comían lo que Takoda cazaba y el pan que Clara había traído, racionándolo con cuidado. El perro de Clara, aunque viejo, se mantuvo sorprendentemente vigoroso, su lealtad inquebrantable, su olfato agudo, a veces alertándolos de peligros lejanos antes que Takoda. La amenaza del ejército y los cazadores de recompensas era una sombra constante. Takoda le hacía señas a Clara, indicándole cuándo agacharse, cuándo permanecer inmóvil, cuándo el silencio era su mejor arma. La vio en una ocasión observar con una intensidad inusual una columna de humo en el horizonte. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, una rabia contenida.
Clara no preguntó, pero supo que esa columna de humo era la señal de alguna tragedia para su gente. Quizás un campamento atacado, una familia desplazada. El desierto era un testigo mudo de la brutalidad de la colonización, una brutalidad que no distinguía entre guerreros y mujeres, entre combatientes y niños. A pesar del peligro, surgían momentos de una extraña intimidad. Una tarde, mientras descansaban en la boca de una cueva, Takoda observó a Clara mientras amasaba harina con agua para hacer una especie de tortilla sobre una piedra caliente. Sus manos, antes duras por el trabajo, se movían con una gracia familiar. En sus ojos vio una determinación que iba más allá del miedo. Se dio cuenta de que ella también era una superviviente, a su manera. Le preguntó con señas y algunos gestos básicos que había aprendido de comerciantes cómo había llegado sola a esas tierras. Clara, por primera vez desde que se encontraron, intentó contar su historia. No había palabras para expresar el hollín de su cabaña, la ausencia de la risa de su hija, pero con sus manos señaló el cielo, luego el suelo como si hablara del viaje. Luego con los dedos dibujó la forma de una pequeña casa, un humo que salía de la chimenea y luego con un gesto brusco indicó el fuego, la destrucción. Se llevó la mano al pecho, donde guardaba la manta de retazos que había logrado rescatar de las cenizas, y la apretó con fuerza, sus ojos velados por un dolor que Takoda reconoció de inmediato. Él había visto demasiadas hogueras devorar los hogares de su gente. Había sentido el mismo frío de la pérdida. En ese momento, la barrera del idioma se disolvió por completo. Ambos habían perdido. Ambos conocían el sabor amargo de las cenizas. Takoda, a su vez, le contó a través de dibujos en la arena y gestos expresivos la historia de su pueblo, de cómo la tierra, que antes era vasta y libre, se encogía con la llegada de los hombres blancos, de los acuerdos rotos, de los bisontes masacrados. Dibujó círculos indicando los campamentos de su tribu, y luego líneas rectas que los atravesaban, mostrando los caminos de hierro que cortaban la tierra y los senderos de los soldados que los perseguían sin descanso. Había un profundo respeto en su voz silenciosa cuando hablaba de la tierra, de los espíritus de sus ancestros, de la dignidad de su gente, a pesar de las adversidades. Clara escuchó, sintiendo el peso de un dolor colectivo, un dolor que iba más allá de su propia tragedia personal. En una ocasión, se vieron obligados a buscar refugio en un cañón estrecho mientras una patrulla de caballería estadounidense pasaba cerca. El sonido de los cascos resonaba contra las paredes de roca, amplificado, haciéndoles sentir la vibración en el suelo. Clara se acurrucó contra la fría piedra, el miedo recorriendo su espina dorsal. Takoda estaba inmóvil, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la boca del cañón, su arco listo. El perro de Clara se mantuvo silencioso, acurrucado a sus pies, sintiendo la tensión. Los caballos pasaron de largo y el sonido se desvaneció lentamente. Cuando el silencio volvió a asentarse, Clara exhaló un suspiro tembloroso. Takoda la miró, y por primera vez vio una fisura en su máscara de guerrero, un destello de agotamiento, de la carga inmensa que llevaba sobre sus hombros. Él también era un hombre, no solo un guerrero indomable. A medida que los días se alargaban en semanas y el sol implacable del desierto continuaba su ciclo, Clara notó un cambio sutil en Takoda. No era solo el protector. A veces parecía buscar su compañía. Compartían el silencio en las noches estrelladas, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero conscientes de la presencia del otro. Clara, que había jurado no volver a permitir que su corazón se aferrara a nada, sentía una calidez crecer dentro de ella. Era un sentimiento peligroso en un mundo tan incierto, pero innegable.
La lealtad que había nacido de un simple trozo de pan se había profundizado, transformándose en una conexión que desafiaba la lógica, la raza y la guerra. Era un vínculo tejido con hilos invisibles de respeto mutuo, de compasión compartida y de la cruda necesidad de compañía en la inmensidad del desierto. Un atardecer, mientras Takoda y Clara observaban el cielo teñirse de violeta desde un promontorio rocoso, el guerrero señaló un punto distante en el horizonte. Había un pequeño oasis, un lugar de descanso para su gente, un refugio ancestral. El brillo en sus ojos no era solo la esperanza de seguridad, sino una invitación implícita. Estaba llevándola a un lugar sagrado para él, a su mundo. Clara entendió el significado de ese gesto. Era un paso más en su pacto silencioso, una profundización de su confianza. El desierto, que antes le había arrebatado todo, ahora le ofrecía una amistad forjada en la adversidad, un lazo que ni el fuego ni el odio podían romper. Pero mientras el oasis prometía un respiro, la realidad de la persecución seguía siendo una sombra amenazante, un recordatorio constante de que la paz era efímera en esa tierra de conflictos y viejos odios. El oasis al que Takoda condujo a Clara no era un espejismo, sino una bendición de la tierra. Escondido entre cañones de arenisca roja y velado por una cortina de tamarindos y palmeras, se abría un claro donde el agua brotaba de una fuente subterránea, formando un estanque de aguas cristalinas. La vegetación era exuberante, un contraste vibrante con la sequedad circundante. Era un lugar sagrado para los Ndé, un punto de encuentro ancestral, un refugio para los espíritus y los cuerpos cansados. Aquí, el eco de los disparos se perdía, y el murmullo del viento a través de las hojas parecía llevar viejas melodías de paz. Al llegar, Takoda se detuvo, observando el entorno con sus ojos agudos. No había señales de otros. Era un respiro que habían anhelado. Clara sintió el peso de la tensión abandonar sus hombros mientras se acercaba al agua. La claridad era asombrosa, y al ver su propio reflejo notó la capa de polvo que cubría su rostro y cabello, el cansancio en sus ojos. Se lavó, sintiendo el frescor del agua revitalizar su piel. El perro bebió con avidez, luego se revolcó en la orilla, disfrutando de la humedad. Takoda, mientras tanto, se movía con reverencia. Parecía conectar con la tierra, sus manos rozando las hojas, sus ojos cerrados por un momento como si escuchara las voces del lugar. Luego, con una gracia natural, encendió un pequeño fuego, usando ramas secas y yesca. El humo se elevó en una delgada espiral, casi invisible contra el cielo azul. La noche trajo consigo un silencio profundo, roto solo por el crepitar del fuego y el zumbido de los insectos. Durante los días que pasaron en el oasis, Clara y Takoda establecieron una rutina más pausada. Él salía a cazar y ella, con los recursos limitados que tenían, preparaba los alimentos. La carne asada sobre el fuego y el pan de Clara se convirtieron en sus comidas habituales. En el oasis, la necesidad de moverse constantemente se mitigó, permitiéndoles un lujo que no habían tenido: el tiempo. Fue en este remanso de paz donde Takoda comenzó a enseñar a Clara algunas palabras en su lengua. El Ndé Biyá. No eran muchas, solo lo básico: agua, comida, peligro, amigo. Y ella, con paciencia, le enseñaba algunas palabras en inglés. Cada palabra era un puente, un ladrillo más en la construcción de su entendimiento mutuo. Descubrió que Takoda era un nombre que significaba el amigo de todos, una ironía amarga dado el aislamiento y la persecución que enfrentaba. Él, a su vez, aprendió que Clara significaba brillante, un contraste con la oscuridad que había marcado su vida. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las paredes del cañón, Takoda se sentó junto a Clara. Había una seriedad inusual en su rostro. Con sus manos dibujó en la arena. Primero,
Dibujó un círculo, un campamento apache. Luego, con líneas finas y concisas, dibujó siluetas de hombres con sombreros y fusiles, y estrellas en sus uniformes, soldados. Las líneas se acercaban al círculo. Luego, dibujó a un hombre corriendo, lejos del círculo, y finalmente, una silueta solitaria, la suya. Era un flashback silencioso, una narración visual de la tragedia. Su familia, su tribu, había sido dispersada, o peor. Él era uno de los últimos de su grupo, buscando desesperadamente a los suyos, pero también evadiendo la inevitable captura o la muerte. Clara lo miró a los ojos, y el dolor que vio allí era un espejo del suyo propio. El exterminio de las tribus indígenas, la desintegración de sus familias, era una historia que se repetía de innumerables maneras en ese desierto. Las palabras no eran necesarias para comprender la magnitud de su pérdida, la brutalidad de su exilio. Compartieron un momento de profunda empatía, dos almas unidas por el hilo invisible del sufrimiento. Sin embargo, a pesar de la melancolía que a veces los envolvía, también surgieron risas. Takoda, a pesar de su seriedad, tenía un humor sutil. Una vez, al intentar imitar una de las palabras en inglés que Clara le enseñaba, pronunció un sonido tan cómico que Clara no pudo evitar soltar una carcajada, una risa genuina que no había sentido en años. Takoda la miró, una chispa en sus ojos, y una rara sonrisa curvó sus labios. Era una sonrisa que transformaba su rostro, suavizando las líneas endurecidas por la guerra. A medida que los días se extendían en el oasis, la preocupación por la persecución se hizo más inminente. Takoda se mantenía alerta, explorando los alrededores cada mañana, sus oídos agudos, sus ojos escudriñando el horizonte. Un día regresó con el rostro sombrío. Había encontrado rastros. Las botas de los soldados, las marcas de los caballos, eran recientes peligrosamente cerca del oasis. La paz, efímera como las flores del desierto, estaba a punto de terminar. Él se sentó frente a Clara, el mensaje claro en su mirada. Era hora de moverse de nuevo. El oasis, por muy sagrado que fuera, no era seguro. Pero esta vez, el peso de la decisión era diferente. No era solo su supervivencia, era también la de ella. Él era un fugitivo, su destino era incierto, y ahora, al haberla involucrado, sentía la responsabilidad sobre sus hombros. Clara, por su parte, sabía que seguir con él significaba adentrarse aún más en el peligro, en un mundo que no era el suyo. Pero la idea de separarse, de volver a la soledad de su cabaña destruida, era ahora impensable. El lazo entre ellos se había vuelto demasiado fuerte. Se prepararon para partir al amanecer. Clara envolvió el resto del pan y la carne seca. Takoda recogió sus armas. El perro, sintiendo el cambio de rutina, se mantuvo cerca de Clara, su lealtad inquebrantable. Mientras se preparaban para dejar el oasis, Clara miró a Takoda. Él era un guerrero, un apache perseguido, sí, pero para ella era más que eso. Era un protector, un amigo, un compañero en la soledad. Y en el silencio de la despedida del oasis, Clara entendió que su destino se había entrelazado con el de él de una manera que nunca podría haber previsto. Lo que habían compartido en ese pequeño Edén del desierto los había transformado, forjando una lealtad que pondría a prueba los límites de su valor y de lo que estaban dispuestos a sacrificar el uno por el otro. La senda por delante era incierta, llena de peligros, pero no la recorrerían solos. El desierto los esperaba de nuevo, con sus desafíos y sus promesas. El camino desde el oasis fue un regreso a la dura realidad. Cada paso los llevaba más profundamente en un territorio donde la presencia del hombre blanco se sentía con una intensidad creciente. Takoda, con sus sentidos agudizados por años de supervivencia en la frontera, notaba los signos,
los rastros de carretas pesadas, el humo de fogatas recientes que no eran de su gente, el sonido lejano de los disparos que no provenían de la casa. La red se estaba cerrando, no solo alrededor de su pueblo, sino también, ahora, alrededor de Clara. Un día, mientras cruzaban una meseta desolada, Takoda se detuvo bruscamente. Sus ojos se fijaron en el horizonte. Clara lo siguió con la mirada y sintió un escalofrío. A la distancia la vieron. Una columna, no una columna de humo, sino una línea serpenteante de hombres a caballo, sus uniformes azules inconfundibles bajo el sol. El ejército. No había duda. Venían directamente hacia ellos, aunque aún estaban lejos. Takoda reaccionó con la rapidez de un rayo. Con un gesto de su mano, indicó a Clara que se ocultara detrás de un afloramiento rocoso. El perro se acurrucó a sus pies. Takoda no se quedó con ella. Se movió con una agilidad increíble, deslizándose entre las rocas y los arbustos espinosos, buscando una posición ventajosa. No era para atacar, sino para observar, para entender el movimiento de los soldados, para trazar una ruta de escape. Clara, oculta y tensa, observó la escena. Veía a Takoda, casi mimetizándose con el paisaje, su cuerpo tenso, su arco listo. Y luego vio a los soldados. Eran muchos, bien armados, sus rostros curtidos por el sol y la disciplina militar. Sabía lo que significaban para Takoda, para su gente. Significaban la cárcel o algo peor. Y en ese momento una comprensión gélida se instaló en su corazón. Si los descubrían juntos, ella también sería considerada una enemiga, una traidora. El peso de esa revelación la oprimió. Había arriesgado su vida por él, y ahora su destino estaba irrevocablemente entrelazado con el suyo. La columna de soldados se acercaba lentamente, como una serpiente que se desliza por la tierra. Takoda se movía, manteniéndose oculto, guiándolos con su presencia casi imperceptible, lejos de la posición de Clara. En un momento, un jinete se desvió ligeramente de la columna principal, pareciendo explorar el terreno. Takoda, en una fracción de segundo, se movió con determinación. Clara lo vio alzar su arco, no para disparar una flecha con punta afilada, sino una con una punta roma, diseñada para aturdir, no para matar. La flecha silbó por el aire y golpeó al caballo del jinete en el lanco. El animal relinchó, levantándose sobre sus patas traseras, lanzando al soldado al suelo con un golpe sordo. El revuelo alertó a la columna. Los soldados detuvieron su avance, sus rifles listos. Takoda no esperó. Se dio la vuelta y corrió, atrayéndolos lejos de donde Clara estaba escondida. Era un sacrificio deliberado, una distracción para asegurar su seguridad. ¡Un indio! ¡Allí va!, gritaron los soldados, y la mayoría de ellos se lanzó en persecución de Takoda, el sonido de sus caballos galopando resonando en el aire. Clara observó cómo se alejaban, el corazón latiéndole en el pecho con una fuerza dolorosa. Había arriesgado todo por ella. La dejó a salvo, pero ¿a qué costo? La imagen de Takoda corriendo solo contra la imponente fuerza de los soldados se grabó en su mente. La duda la asaltó. ¿Debería quedarse oculta? ¿O debería intentar ayudarlo, aunque eso significara un peligro casi seguro? La lealtad, sin embargo, no era un cálculo de riesgos para Clara. Era una fuerza que ardía dentro de ella, nacida de la bondad que Takoda le había mostrado. Se arrastró fuera de su escondite. No tenía armas, pero tenía algo que Takoda valoraba: su conocimiento de las costumbres de los blancos y quizás una oportunidad para crear una distracción. Corrió por el terreno rocoso, siguiendo los sonidos de la persecución. El polvo se levantaba en el aire, y los gritos de los soldados se hicieron más fuertes. Llegó a un punto donde pudo verlos. Takoda, increíblemente rápido, esquivando las balas, usando el terreno a su favor. Los soldados, frustrados, disparaban indiscriminadamente.
Clara vio que Takoda se dirigía hacia una pequeña depresión en el terreno, una trampa potencial. Sin pensarlo dos veces, Clara tomó una decisión audaz. Con sus manos ásperas, comenzó a apilar rápidamente piedras sueltas, creando una pila improvisada. Luego, con la fuerza que solo la desesperación puede dar, empujó la pila. Las piedras rodaron por la ladera con un estruendo, levantando una nube de polvo y creando un ruido ensordecedor. Los caballos de los soldados, asustados por el ruido repentino y la nube de polvo, se encabritaron. Los hombres maldijeron, luchando por controlar a sus monturas. El caos momentáneo le dio a Takoda el respiro que necesitaba. Con una agilidad asombrosa, se lanzó por una grieta estrecha en la roca, desapareciendo de la vista de los soldados. Clara se quedó inmóvil, oculta detrás de una roca, el aliento contenido. Los soldados tardaron un momento en recuperar el control. Cuando lo hicieron, miraron alrededor, sus ojos buscando el origen del disturbio. Uno de ellos, un sargento corpulento con una cicatriz en la mejilla, vio a Clara. Sus ojos se entrecerraron. «¡Miren! ¡Una mujer blanca! ¿Qué hace aquí sola?», gritó. Clara no se movió. Su rostro, cubierto de polvo y sudor, no mostró miedo, solo una fría determinación. El sargento se acercó a caballo, su mirada escrutando el terreno. «¿Vio a ese indio, anciana? ¿A dónde fue?», preguntó su voz autoritaria. Clara lo miró directamente a los ojos. Había aprendido algo de Takoda sobre la paciencia, sobre la lectura de las intenciones. Sabía que mentirle directamente sería un riesgo. «No he visto nada más que polvo y rocas», dijo ella, su voz ronca por el cansancio y la sed. «Estaba recogiendo hierbas medicinales. Unas piedras cayeron por allí, asustando a sus caballos, me parece». El sargento frunció el ceño. Sus ojos se movieron de Clara a la grieta donde Takoda había desaparecido. Era demasiado estrecha para que pasara un caballo, y el terreno circundante era inhóspito. Parecía poco probable que un hombre pudiera desaparecer tan rápido, pero la idea de una mujer blanca, sola en el desierto, colaborando con un apache, era tan descabellada que la descartó rápidamente. Que sus caballos se asustaran, ¿eh? «Tenga más cuidado, anciana, y si ve a ese salvaje, avise al destacamento más cercano». «Hay recompensa por su cabeza», dijo el sargento con desdén, y luego dio la orden a sus hombres de continuar la persecución. La mayoría se fue por el camino que Takoda había tomado, ignorando la grieta. Clara esperó hasta que el último eco de los cascos se hubo desvanecido. Luego se dirigió a la grieta. Era un pasaje estrecho, casi invisible, que conducía a una serie de túneles naturales y cuevas ocultas que Takoda conocía como la palma de su mano. Allí lo encontró, recostado contra una pared rocosa, su respiración agitada pero controlada. Él la miró. Sus ojos, que normalmente eran tan indescifrables, mostraban una mezcla de asombro y gratitud. Ella lo había salvado. Su acto de distracción había sido simple pero efectivo. Takoda, el guerrero apache, no solía necesitar que nadie lo salvara, pero Clara lo había hecho. No con armas, sino con ingenio y una lealtad que iba más allá de las expectativas. El silencio entre ellos era ahora diferente. No era solo la ausencia de palabras, sino un reconocimiento mutuo de la profundidad de su conexión. Habían arriesgado sus vidas el uno por el otro, no por obligación, sino por elección. Habían cruzado una barrera y el desierto, con sus peligros y su inmensidad, se había convertido en un testigo silencioso de su unión. Sabían que el camino por delante sería aún más arduo, pero en medio de la persecución y el conflicto habían encontrado algo inquebrantable. Un vínculo que se fortalecería con cada desafío, forjado en la encrucijada del desierto y en el coraje silencioso de dos almas. Después del encuentro con los soldados, Takoda y Clara sabían que la persecución se había intensificado. El desierto,
que antes les había ofrecido escondites, ahora se sentía como una jaula que se cerraba lentamente. El oasis era un recuerdo distante, la realidad era una sucesión de días y noches de constante vigilancia. Takoda no se permitía un momento de descuido. Sus ojos exploraban cada roca, cada arbusto, buscando señales, no solo de sus perseguidores, sino también de otros campamentos apaches, la esperanza de encontrar a su gente, un anhelo que Clara percibía en su mirada distante. Sin embargo, a medida que se adentraban más en el territorio, los signos de conflicto eran innegables. Vieron los restos humeantes de campamentos indígenas abandonados a toda prisa, algunas chozas quemadas, utensilios esparcidos. Clara sentía la desolación de cada escena, el eco de vidas interrumpidas, familias dispersas. Takoda se movía con un semblante pétreo, pero Clara notaba la tensión en su mandíbula, la forma en que sus puños se apretaban. Cada rastro de destrucción era un recordatorio de la guerra implacable librada contra su pueblo. La comida comenzó a escasear. La caza se hizo más difícil, con la presencia de tantos hombres en el desierto asustando a los animales. Las hogazas de pan de Clara eran cada vez más pequeñas, racionadas con una disciplina casi militar. El perro, aunque leal, también sentía el peso de la escasez, su pelaje antes lustroso ahora más ralo, sus movimientos más lentos. Una tarde, mientras buscaban un lugar para pasar la noche, se encontraron con un pequeño grupo de apaches. Eran ancianos, mujeres y niños, sus rostros demacrados por el hambre y el miedo, sus ropas raídas. Estaban escondidos en una grieta apenas visible, susurrando entre ellos, sus ojos asustados. Takoda se acercó a ellos con cautela, sus palabras en de-villá fluyendo suavemente, una melodía olvidada para Clara. La esperanza brilló en los ojos de los refugiados al ver a un guerrero. Eran parte de su gente, un pequeño remanente de su tribu, dispersados por los soldados y buscando un lugar seguro. La presencia de Clara, una mujer blanca, causó recelo al principio. Los niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres, y los ancianos la miraron con ojos desconfiados. Pero Takoda habló por ella, con gestos y palabras, explicando cómo ella le había dado pan, cómo lo había protegido. Poco a poco, la desconfianza se mitigó, reemplazada por una cautelosa aceptación. Compartieron lo poco que tenían, un testimonio de la solidaridad que aún existía entre los apaches a pesar de la adversidad. Clara, a su vez, les ofreció los últimos trozos de pan, y vio la gratitud en sus ojos hambrientos. Takoda pasó la noche con su gente, compartiendo historias susurradas de lo que había sucedido, de dónde estaban los demás. Clara se mantuvo un poco apartada, su presencia un recordatorio de la brecha entre sus mundos. Pero mientras observaba, vio la dignidad inquebrantable de estas personas, su resiliencia a pesar de la pérdida. Escuchó el lamento silencioso de una madre que había perdido a su hijo, el relato de una anciana sobre la quema de su hogar. El corazón de Clara se encogió. Entendía su dolor, porque era el mismo dolor que ella había sentido. Al amanecer, Takoda regresó a donde estaba Clara. Había tomado una decisión. «Tenemos que movernos rápido», le dijo con una mezcla de de-villá y gestos, señalando a su gente. «Los soldados están cerca». El plan era llevar al grupo a un refugio aún más remoto, un lugar en las montañas que solo ellos conocían, donde la caballería tendría dificultades para llegar. El camino sería arduo, peligroso, pero había algo más. Takoda le explicó que ella no podía ir con ellos. «Es demasiado peligroso», le dijo, su mirada fija en ella. «Si te ven con nosotros, te matarán. O te llevarán». Él hizo un gesto con la mano, indicando que ella debería ir hacia los asentamientos blancos, encontrar su camino de regreso a su propio mundo. Clara sintió una punzada de dolor, una punzada que iba más allá del miedo a la separación. No era una orden, sino una protección.
Él estaba pensando en su seguridad, incluso cuando su propia vida pendía de un hilo. Pero la idea de abandonarlo, de dejarlo a él y a su gente a merced del destino, era insoportable. Había cruzado el umbral de su propia soledad, no podía volver atrás. «No», dijo ella, su voz firme, negando con la cabeza. «No te dejaré, no los dejaré». Takoda la miró, una mezcla de sorpresa y aprecio en sus ojos. Había esperado una objeción, pero no esa resolución. Él sabía el riesgo que asumía al llevarla consigo, al tener una mujer blanca entre los suyos en un momento de tan extrema tensión. Pero también había visto su coraje, su lealtad, había sentido su bondad. Y en el fondo, él no quería que ella se fuera. El amanecer trajo consigo una neblina rojiza, un presagio de la tormenta. Partieron con el grupo apache, moviéndose en silencio, las mujeres llevando sus pocas pertenencias, los niños aferrándose a las manos de sus madres, los ancianos caminando con una dignidad cansada. Takoda iba a la cabeza, sus ojos escudriñando cada sombra, cada rastro. Clara, con su perro a su lado, los siguió, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de su viejo mundo y más profundamente en uno nuevo, lleno de peligros, pero también de una conexión que nunca había imaginado posible. La montaña se alzó ante ellos, imponente, sus picos dentados perforando el cielo. Era un ascenso arduo, rocoso, agotador. Clara, acostumbrada a la vida en el llano, sentía sus músculos arder, pero la determinación la impulsaba. El grupo se movía con una disciplina silenciosa, cada uno consciente de la fragilidad de su existencia. Había una urgencia en sus movimientos, un conocimiento de que el tiempo se agotaba. La tormenta inminente no era solo la de las nubes que comenzaban a acumularse en el horizonte, sino la de la guerra que se cernía sobre ellos, amenazando con barrer todo a su paso. Takoda y Clara estaban juntos en esto, dos almas unidas en la vasta y hostil inmensidad del desierto, preparándose para lo que vendría. Continúa parte 7. El último refugio y el eco de la promesa. La subida a las montañas fue un calvario. Cada paso era una batalla contra la pendiente rocosa, el aire enrarecido y el cansancio que se acumulaba en los huesos. El grupo apache, acostumbrado a las durezas de la tierra, avanzaba con una resistencia estoica. Clara, aunque exhausta, se negaba a quedarse atrás, impulsada por una fuerza interior que no sabía que poseía. Su perro, fiel hasta el final, la seguía de cerca, sus patas temblorosas pero firmes. Takoda, a la cabeza, guiaba con una maestría silenciosa, sus ojos escudriñando cada saliente, cada sendero oculto. Sabía que este era su último recurso, el lugar donde esperaban encontrar un respiro de la implacable persecución. Las montañas se alzaban como una fortaleza natural, sus picos cubiertos de nieve en la distancia, sus laderas escarpadas ofreciendo innumerables escondites. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, llegaron a una cueva. No era una cueva cualquiera, sino una vasta caverna, oculta detrás de una cascada de agua que se precipitaba por la ladera de la montaña. El sonido del agua enmascaraba cualquier ruido que pudieran hacer, y la entrada, velada por la cortina de rocío, era casi invisible. Era un refugio ancestral, utilizado por su gente durante generaciones en tiempos de guerra y necesidad. Dentro de la cueva, el aire era fresco y húmedo. Había espacio suficiente para que todo el grupo se refugiara, y un pequeño manantial goteaba desde las profundidades, proporcionando agua fresca. Los apaches se desplomaron, agotados pero aliviados. Los niños, que habían permanecido en un silencio asombroso durante la subida, comenzaron a susurrar, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de alivio y asombro por el nuevo refugio. Clara se sentó en una roca, su cuerpo tembloroso por el esfuerzo. Takoda se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. No había necesidad de palabras.
La gratitud y el respeto mutuo llenaban el espacio entre ellos. Él le ofreció un trozo de carne seca y ella lo aceptó con un asentimiento. Los días que siguieron en la cueva fueron de una tensa calma. Takoda y algunos de los guerreros más jóvenes salían ocasionalmente a explorar, a cazar, a vigilar los movimientos del ejército. Clara, mientras tanto, ayudaba a las mujeres a cuidar de los niños, a preparar los escasos alimentos. Aprendió a reconocer las plantas medicinales que las mujeres apaches recogían, a entender sus silenciosos rituales. Se convirtió en parte del grupo, no por sangre, sino por la lealtad forjada en la adversidad. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de una gama de colores que solo el desierto podía producir, Takoda regresó con una expresión sombría. Había visto a los soldados. Estaban cerca, peinando las faldas de la montaña, sus ojos buscando cualquier señal de los apaches. La cueva era un buen escondite, pero no era invulnerable. La tormenta, la verdadera tormenta de la guerra, estaba a punto de desatarse. Esa noche, el silencio en la cueva era pesado, cargado de presagios. Los niños dormían inquietos, las mujeres susurraban oraciones a sus ancestros. Takoda se sentó junto a Clara, sus ojos fijos en la entrada de la cueva, más allá de la cascada. «No podemos quedarnos aquí para siempre», le dijo en un inglés entrecortado, una de las pocas frases largas que había aprendido de ella. «Nos encontrarán». Clara asintió. Lo sabía. Había visto la determinación en los ojos de los soldados. «¿Qué haremos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Takoda la miró, y en sus ojos, Clara vio la carga de un líder, la desesperación de un guerrero que veía a su pueblo acorralado. «Luchar», dijo él, su voz firme, «pero no aquí, no con las mujeres y los niños». Su plan era atraer a los soldados lejos de la cueva, darles una oportunidad a los más vulnerables de escapar, de encontrar otro refugio, aunque fuera temporal. Era una misión suicida, un acto de sacrificio. Clara sintió un nudo en la garganta. No podía permitirlo, no después de todo lo que habían pasado. «No», dijo ella, su voz más fuerte ahora. «Hay otra manera, una que no te cueste la vida». Takoda la miró con curiosidad. Clara le explicó su idea. Había observado a los soldados, su forma de pensar, su obsesión con el oro, con las recompensas. Había una vieja leyenda, un rumor persistente en los pueblos fronterizos sobre una mina de oro perdida en estas mismas montañas. Una mina que los apaches supuestamente custodiaban. Era una mentira, por supuesto, una fantasía de los colonos, pero era una mentira que podían usar. «Podemos atraerlos», dijo Clara, sus ojos brillando con una chispa de astucia. «Lanzar un señuelo, hacerles creer que el oro está cerca, que estamos cerca de la mina. Ellos irán por el oro, y ustedes tendrán tiempo para escapar». Takoda la escuchó, sus ojos fijos en su rostro. La idea era arriesgada, audaz, pero tenía sentido. Los hombres blancos eran ciegos a la tierra, pero no a la codicia. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué harás?». Clara lo miró. «Iré contigo. Crearemos la distracción juntos». Takoda negó con la cabeza. «Demasiado peligroso. Te llevarán. O peor». «No me importa», dijo Clara, su voz inquebrantable. «No te dejaré solo. Hemos llegado demasiado lejos para eso. Hemos luchado demasiado. Este es nuestro pacto, ¿recuerdas? El pan y la protección. Ahora es el momento de la lealtad». El silencio se cernió sobre ellos, un silencio cargado de la magnitud de la decisión. Takoda la miró, y en sus ojos Clara vio una profunda admiración. Ella no era una guerrera, no empuñaba un arma, pero su coraje era tan grande como el de cualquier hombre que hubiera conocido. «Está bien», dijo Takoda finalmente, un susurro en la oscuridad de la cueva. «Lo haremos juntos. Pero si algo sale mal, tú corres. No mires atrás». Clara asintió.
su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña euforia. Habían encontrado un propósito, un último acto de resistencia. Al amanecer, mientras la luz tenue se filtraba por la cascada, Takoda se despidió de su gente. Las mujeres lo miraron con lágrimas en los ojos. Los ancianos asintieron con solemnidad. Clara se despidió de ellos con un gesto, y luego, junto a Takoda y su perro, salieron de la cueva, dejando atrás el último refugio. El plan era simple, pero arriesgado. Se dirigirían a un punto estratégico en las montañas, un lugar con buena visibilidad y terreno accidentado. Allí crearían una serie de señales, fuegos pequeños y estratégicamente colocados, que, con el viento, parecerían indicar la presencia de un campamento grande y, crucialmente, la cercanía de un yacimiento de oro. La esperanza era que los soldados, cegados por la codicia, se lanzaran a la persecución, dándoles a los apaches un respiro, una oportunidad para escapar. Caminaron en silencio, cada uno consciente del peso de la misión. El desierto, que había sido testigo de su encuentro, de su huida, de su creciente conexión, sería ahora el escenario de su última y más peligrosa apuesta. El sol se alzaba en el cielo, y con él la inminente tormenta. No era una tormenta de arena, ni de lluvia. Era la tormenta de la guerra, de la supervivencia, de la lealtad inquebrantable entre una mujer blanca y un guerrero apache, unidos por un pacto silencioso que había trascendido todas las barreras. El eco de esa promesa resonaba en sus corazones mientras se dirigían hacia la encrucijada final. El sol, un disco ardiente en el cielo sin nubes, ya comenzaba su descenso cuando Clara y Takoda llegaron al lugar elegido para su distracción. Era un paso elevado entre dos mesetas, un punto visible desde varias direcciones, perfecto para que el engaño de los fuegos funcionara. El viento era su aliado, listo para llevar el humo y la promesa de una riqueza fantasma. Con la urgencia en sus movimientos, comenzaron su tarea. Takoda, con su aguda vista, buscó puntos estratégicos donde el humo pudiera dispersarse para crear la ilusión de un campamento más grande. Clara, recordando sus días de pastora y la forma en que los vaqueros señalaban su presencia, sugirió lugares para pequeñas hogueras que simularían fuegos de cocina y calentamiento. Usaron ramas secas, arbustos espinosos y algunos trozos de lona vieja que Takoda había encontrado en un campamento abandonado, material que produciría un humo denso y visible. Mientras trabajaban, el sonido lejano de los cascos de los caballos se hizo audible. Los soldados estaban cerca. Los apaches, el grupo de ancianos, mujeres y niños, ya debían estar moviéndose hacia su escape en las profundidades de la montaña, confiando en el sacrificio silencioso de Takoda y Clara. «Listo», susurró Takoda, señalando el último montículo. Clara encendió con un fósforo la yesca que Takoda había preparado. El humo comenzó a elevarse, primero tenue, luego en columnas más densas, arrastradas por el viento. La ilusión era convincente. Parecía que un campamento apache, grande y activo, se encontraba en esa dirección. No pasó mucho tiempo antes de que la caballería apareciera en el horizonte, sus siluetas recortadas contra el cielo. Sus ojos, buscando el rastro de los apaches, se fijaron de inmediato en las columnas de humo. Los oficiales, seguramente, ya tenían el mapa mental de la supuesta mina de oro en la región. La codicia, como había predicho Clara, sería su ceguera. Los soldados cambiaron de rumbo, galopando con renovada energía hacia la fuente del humo. Su objetivo era claro: capturar a los apaches y, de paso, encontrar la legendaria mina. Takoda y Clara observaron cómo se acercaban, el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Sabían que su vida estaba en juego. Cuando los primeros soldados estuvieron a una distancia peligrosa, Takoda le hizo una seña a Clara.
«¡Corre hacia el cañón!», le indicó, señalando una estrecha grieta que solo un hombre a pie podría atravesar, un camino de escape que él había planeado para ella. Pero Clara no se movió. Su mirada se encontró con la de él. La lealtad que los unía era más fuerte que el miedo. «Contigo», susurró, y unió sus manos a las suyas, un gesto que él entendió. Takoda asintió, su rostro endurecido por la determinación. No podía discutir. La elección era mutua. Juntos se movieron rápidamente, no para escapar aún, sino para realizar un último acto de engaño. Corrieron hacia el punto más visible, justo donde los soldados los verían. Takoda levantó una piedra grande, y Clara hizo un ruido fuerte con una rama seca, como si estuvieran desenterrando algo, como si hubieran encontrado oro. «¡Allí están!», gritó uno de los soldados. «Los indios y una mujer blanca deben estar custodiando el yacimiento». El grupo de soldados se lanzó hacia ellos con un nuevo frenesí, sus rifles listos, sus gritos resonando. Takoda y Clara corrieron en direcciones opuestas, atrayendo la atención de diferentes grupos de soldados. Era una distracción perfecta. El perro de Clara, ladrando con furia, corrió detrás de ella, una pequeña pero valiente sombra. Clara corrió con todas sus fuerzas, el polvo levantándose a sus espaldas, las balas silbando cerca. El terror era un animal salvaje en su pecho. Pero la imagen de Takoda, arriesgando su vida para salvar a su gente, le dio la fuerza para seguir adelante. Se lanzó por la grieta que Takoda le había indicado, un pasaje estrecho y sinuoso que ofrecía una oportunidad de escape. Los soldados, demasiado grandes para seguirla a caballo, se vieron obligados a desmontar, perdiendo un tiempo precioso. Miró hacia atrás por un momento, justo a tiempo para ver a Takoda. Él no corría directamente hacia la libertad, en cambio, se movía como una sombra entre las rocas, atrayendo a la mayor parte de los soldados hacia un cañón lateral, un lugar donde el terreno le daría una ventaja, donde él, con su ingenio y su conocimiento del desierto, podría eludir a sus perseguidores. Era su última promesa, su último acto de protección, asegurar que la atención se centrara en él, permitiendo que Clara y su gente tuvieran la oportunidad de vivir. El sonido de los disparos se desvaneció lentamente, mientras Clara se adentraba en la seguridad de la grieta. No supo qué le pasó a Takoda después de eso, si escapó, si se unió a otro grupo de su gente, o si encontró un destino diferente en la vastedad del desierto. El misterio se mantuvo, una herida abierta, pero también una esperanza. Clara, después de días de caminar sola, su perro a su lado, hambrienta y exhausta, finalmente encontró un sendero conocido. Regresó a su cabaña, o lo que quedaba de ella. Las cenizas seguían allí. El silencio persistía. Pero ahora el silencio no era tan opresivo. Estaba lleno de los ecos de Takoda, del pan y la protección, de la lealtad y el coraje. Con sus propias manos comenzó a reconstruir no solo su hogar, sino su vida. Plantó un pequeño jardín, reparó el horno. El aroma del pan volvió a flotar en el aire, un símbolo de su resiliencia. Nunca volvió a ver a Takoda. Nunca escuchó su nombre en los susurros de los pueblos ni en los informes del ejército. Se convirtió en un fantasma, una leyenda silenciosa, el guerrero que apareció y desapareció como el viento del desierto. Y aquí estoy hoy, muchos años después, con el cabello blanco como la nieve del invierno y las manos temblorosas por el paso del tiempo. Me llamo Clara Evans. La cabaña que reconstruí se ha convertido en mi refugio, un lugar donde los recuerdos se entrelazan como los hilos de una vieja manta de retazos. El desierto de Arizona, que una vez me lo quitó todo, también me dio la lección más profunda de mi vida. Me enseñó que la bondad, un simple trozo de pan, puede trascender las barreras más grandes, el miedo, el odio, el idioma, la raza. Me enseñó que la lealtad puede nacer en el lugar más inesperado,
entre dos personas de mundos opuestos, y que un acto de humanidad puede dejar una huella imborrable, un eco que resuena a través de las generaciones. La historia de Takoda, el guerrero apache, no está escrita en los grandes libros de historia, pero vive en el corazón de aquellos que, como yo, fueron tocados por su nobleza. Fue un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros y conflictivos, la luz de la compasión y el valor puede brillar con una intensidad sorprendente. Si esta historia ha tocado sus corazones como tocó el mío, si les ha hecho reflexionar sobre la fuerza de la conexión humana más allá de cualquier división, los invito a suscribirse a nuestro canal. Y si sienten que este relato merece ser compartido, por favor, denle un me gusta a este video. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas voces del pasado, estas historias de resiliencia y humanidad, para que nunca sean olvidadas. Gracias por escuchar El Eco del Desierto.